Buen día, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2. Está conformado por Rocío Alejandra, Cristi Ofelia, Sebastián Acén, Marcos Bob, Carlos Agustín y mi persona. En esta ocasión expondremos la sección 9 y la sección 19 de esta norma. Sección 9. Estados financieros consolidados y separados. El alcance de esta sección consiste en definir las circunstancias en las que una entidad que aplica esta norma presenta estados financieros consolidados y los procedimientos para la preparación de esos estados financieros. También incluye una guía sobre estados financieros separados y estados financieros combinados. Requerimientos para presentar estados financieros consolidados. Se presume que existe control cuando la controladora posee, directa o indirectamente, a través de subsidiarias, más de la mitad del poder de voto de una entidad. Y la norma requiere que una controladora presente sus estados financieros consolidando todas sus inversiones que tiene en las subsidiarias. Y también nos menciona que una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumple con el inciso A y el inciso B del párrafo 9.3 de esta norma. Y una subsidiaria no se consolidará si se adquiere y se mantiene con la intención de venderla o disponer de ella dentro de un año desde la fecha de adquisición y se contabilizará de acuerdo con la sección 11 de esta norma. En caso de que no se disponga de la subsidiaria que anteriormente fue excluida, la controladora consolidará dicha subsidiaria desde la fecha de su adquisición. Entidades de cometido específico. Estas entidades son creadas para cumplir un objetivo concreto. Por ejemplo, para llevar a cabo un arrendamiento, actividades de investigación y desarrollo o la titulación de activos financieros. Se consolidará la entidad de cometido específico cuando la esencia de la relación indique que ésta está controlada por la controladora. Procedimientos de consolidación. Los estados financieros consolidados presentan la información financiera de un grupo como si se tratara de una sola entidad económica. Al momento de preparar los estados financieros consolidados, la entidad combinará los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias. Se eliminará el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria. Medirá y presentará las participaciones no controladas. Transacciones y saldos intragrupo. Las transacciones y saldos intragrupo, incluyendo ingresos, gastos, dividendos, se eliminarán en su totalidad. Las ganancias y pérdidas procedentes de transacciones intragrupo que estén reconocidas en activo se eliminarán en su totalidad. Fecha de presentación uniforme. Los estados financieros de la controladora y de la subsidiaria deben de tener la misma fecha de presentación para su consolidación. Políticas contables uniformes. Los estados financieros consolidados se prepararán utilizando políticas contables uniformes para transacciones similares y para otros sucesos. Por ejemplo, si se aplica el método de línea recta para las depreciaciones, esta política será aplicada para la controladora y la subsidiaria. En caso de que apliquen diferentes políticas para transacciones similares, antes de la consolidación se tendrán que ajustar los estados financieros. Adquisición y disposición de subsidiarias. Los ingresos y los gastos de una subsidiaria se incluirán en los estados financieros consolidados desde la fecha de su adquisición hasta la fecha en la que la controladora
deje de controlar a la subsidiaria. Participaciones no controladoras en subsidiarias. Una entidad presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera, consolidando dentro del patrimonio y separado del patrimonio de los propietarios de la controladora. Muchas gracias. Le dejo tiempo a mi compañera para que continúe con la presentación. Buenos días, licenciado. Siguiendo con la sección 9, estados financieros consolidados y separados, está la información a revelar en los estados financieros consolidados. La norma nos hace mención de que son consolidados en los aspectos importantes. Uno, que sería el hecho que los estados financieros sean consolidados. La base para concluir, la controladora si no posee el 50%. La diferencia en que las fechas se informa en los estados financieros y como también la naturaleza y el alcance de cualquier restricción significativa sobre la capacidad de las subsidiarias para transferir fondos a la controladora en una forma de dividendos en efectivo o reembolsos de préstamos. También están los estados financieros separados. En cómo se presentan. La norma no requiere la presentación de estados financieros separados para la entidad como regulador o para las subsidiarias individuales, como también los estados financieros de una entidad no tenga una subsidiaria o no son estados financieros separados. También está lo que es la elección de una política contable. Una entidad adoptará una política contable en sus inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta en sus estados financieros separados, o que sea al costo menos el deterioro de valor, al valor razonable, con el valor razonable reconocidos en el resultado y como también usando el método de la participación y también que la entidad aplicará política contable a todas las inversiones en una categoría, ya sea subsidiaria asociada o entidades controladoras de forma conjunta. Y la información a revelar en los estados financieros separados, como lo hace mención la norma, es que la controladora un inversor sea una asociada o una participante con una participación de una entidad controladora de forma conjunta, que elabore sus estados financieros y que sean estados financieros separados y que se dé una descripción de métodos utilizados para la contabilización de inversiones en subsidiarias y entidades controladas de forma conjunta y asociadas. También están los estados financieros combinados. La norma nos hace mención que es un conjunto de estados financieros de dos o más entidades bajo control común. Y la información a revelar es que el hecho de que los estados financieros son estados financieros combinados, que la razón por la que se preparan los estados financieros combinados, la base para determinar qué entidades se incluyen en los estados financieros combinados, la base para la preparación de los estados financieros combinados y también la información a revelar sobre la relación requerida y como también la información requerida en la sección 33 sobre las partes relacionadas. El otro tema a tratar es la sección 19, combinación de negocios y la plusvalía. El alcance de la sección. Es aplicable a la contabilización de negocios. Proporciona una guía para la identificación y la medición del costo de la combinación de negocios y la distribución de ese costo entre los activos adquiridos y los pasivos, como también trata de la contabilización de la plusvalía, tanto en el momento de la contabilización de negocios como posteriormente, y no es aplicable a la combinación de entidades o negocios bajo control común, tampoco es en formación de un negocio en conjunto y la adquisición de un grupo de activos que no constituyen un negocio.
Entre las definiciones que nos da la norma de la contabilización de negocios está que es la unión de entidades o negocios separadas en en una entidad que se informa. También está que puede estructurarse de diferentes formas por motivos legales, fiscales o otro tipo. Y también la combinación de negocios en donde puede efectuarse mediante la emisión de instrumentos de patrimonio, transfiere el efectivo o el equivalente al efectivo u otros. Contabilización. En todas las contabilizaciones de una combinación de negocios se debe de aplicar el método de la adquisición. El primer paso es la identificación de una adquirente. Adquirente es la entidad que tiene el control a las demás entidades o negocios de combinación. Control es el poder para dirigir las políticas financieras o de operación de alguna entidad. 2. La medición del costo de una combinación de negocios, que es la suma del valor razonable en la fecha que fue intercambiado o el costo que es atribuible a la combinación de negocios. En un costo de una combinación de negocios se debe de tomar en cuenta los valores razonables en la fecha que fue entregado o que fue adquirido los activos pasivos y instrumentos de patrimonio. También se debe de tomar como costo o algún otro costo que es atribuible directamente a una combinación de negocios. Los ajustes al costo de una combinación de negocios por contingencias debidas a eventos futuros. La adquiriente debe de incluir todos los importes que fueron estimados al ajuste o el costo de una combinación en la fecha que fue adquirido. Si el ajuste es probable que se pueda medir de forma fiable. También se debe de reconocer los ajustes en la fecha de adquisición y también si más adelante se pueda convertir como un ajuste que se pueda medir de manera fiable. La distribución del costo de una combinación de negocios entre los activos adquiridos y los pasivos contingentes asumidos. Para distribuir el costo de una combinación de negocios, se debe de ver la fecha en la adquisición y también el costo de la combinación a través de que fue reconocido los pasivos y activos. También sobre la provisión para los pasivos contingentes que son identificables en la fecha que fue adquirido y que también puede satisfacer los criterios de reconocimiento. También en el estado resultado de la entidad adquirente se debe de incorporar en los resultados después de la fecha de adquisición. Se debe de incluir los ingresos y gastos de la adquirida. Pasivos contingentes. La entidad adquirente debe de reconocer una provisión para un pasivo contingente de manera o de forma separada, si su valor razonable se pueda medir con fiabilidad. Después de reconocer, la adquirente debe de medir los pasivos contingentes que estos deben ser reconocidos por separado. La plusvalía. Esto se debe de reconocer como una plusvalía en una combinación de negocios. Y también se puede medir eh, el costo o si hay alguna manera de exceso en la combinación de negocios o la participación
en del adquirente de su valor neto de todos los activos y pasivos contingentes. El exceso sobre el costo de la participación del adquirente en el valor razonable neto de los activos pasivos y pasivos contingentes identificables del adquirido. En este caso, se debe de volver a evaluar la identificación y la medición de todos los pasivos y activos que fueron entregados y también las provisiones de los pasivos contingentes. También se debe de reconocer de manera inmediatamente en el resultado del periodo si hay un exceso de una nueva evaluación. La información que se puedan revelar en este caso son para las combinaciones de negocios durante el periodo sobre el que se informa, se debe de informar los nombres y descripciones de las entidades, la fecha que fue adquirido, el porcentaje del instrumento de patrimonio, el costo de combinación, los importes reconocidos en la fecha que fue adquirido, el importe de cualquier exceso, una descripción cualitativa de los factores de la plusvalía. Para todas las combinaciones de negocios, se debe de informar los cambios que fueron surgidos en las nuevas combinaciones de negocios, las pérdidas por deterioro de valor, algunas de las disposiciones de los negocios que fueron adquiridos previamente y otros cambios que fueron surgidos dentro de la combinación de negocios. Esto ha sido nuestra participación. Muy gracias por su atención.